Bien, entonces volviendo, vean de que calculamos el modelo lineal y ya podemos ejecutar el análisis de varianza. Acá vamos a utilizar el análisis de varianza tipo 2, que es el adecuado acá. Ya luego, ustedes podrán ver de que dependiendo de las distintas pruebas que tengan, hay diferentes tipos. Sin embargo, en el curso, este es el que nos sirve. Entonces, hacemos el análisis de varianza y obtenemos lo siguiente. Lo que nos tenemos que fijar, gente, es esto. Esto es el p-value. Entonces le pregunto a Emanuel, ¿es significativo o no es significativo? Sí, sí es significativo porque estaba debajo del 0.05, más bien está súper bajo. Bien, eso lo que nos está diciendo aquí Emanuel es, estamos evaluando algoritmos A, B y C. Lo que nos está diciendo la NOVA es, hay diferencia en al menos uno de los grupos. Explore. No nos dice quién, no nos dice por cuánto. Lo que nos dice es al menos uno de los grupos son distintos. Hay que explorarlo. Pero casi, Ajá. ajá. Y yéndose con el gráfico que vimos anteriormente, casi que ahí sí podemos inferir que es C, que es el que está, el que era más bajo, pero no es matemática o estadísticamente probable. O sea, o hay que demostrarlo de alguna otra manera. Ok. Yéndonos con el gráfico que vimos anteriormente, ni hubiéramos hecho esto en un contexto informal. Ajá, Pero, o ajá. sea, y te digo, en el contexto informal usted dice, C es diferente y usted tiene razón y no hay que ejecutar pruebas, C de fijo es diferente, pero en publicación científica sí respáldelo con todo el análisis correspondiente. Matemático, ok, listo, perfecto. Ok, Pues, con gusto, con gusto. Entonces, tenemos eso por ahí. Y bueno, vemos efectivamente el p-value nos dio significativo, hay diferencia entre los grupos. Sin embargo, a este punto veo a Andrés Obando. Sí, una consulta. Digamos que fueran 5 grupos, entonces yo debería esperar un p-value más grande si 3 grupos son distintos que si un solo grupo es distinto, No digamos. necesariamente. Entonces, el p-value no te va a decir eso. Ok, 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 gracias. con gusto. Entonces, tenemos acá, sin embargo, yo esperaría que alguno de ustedes estuviera levantando la mano y estuviera enojado en este momento. Y no veo a nadie enojado, no veo a nadie chicha, no veo a nadie agarrando a golpes el teclado. ¿Por qué? Entonces le pregunto a Diana. Diana, ¿estás por ahí? Sí, profe. Diana, ¿por qué no estás agarrando a golpes el teclado? Decime. No lo sé. Porque cuestan plata, Diana. Esa es la respuesta correcta. Pero eso yo lo estoy diciendo, Diana, porque acabo de ser súper majadero de que uno, si va a ejecutar una prueba paramétrica, tenés que evaluar los supuestos. Y yo ya les mostré el ANOVA, le analizamos el p-value de la ANOVA y no sabemos si estamos cumpliendo normalidad ni homogeneidad de la varianza. Estamos cometiendo un pecado, Diana, y este es un pecado que siempre tenemos que tener cuidado. ¿Me explico? Sí, profe. Entonces, Diana, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Por qué ejecuté la NOVA? Y ya una vez que ejecuté la NOVA, evaluó los supuestos. La razón es que para evaluar los supuestos es con los residuos y necesitamos el modelo lineal. Y el modelo lineal estamos en lo que es código, estábamos a un slide atrás. Si únicamente lo que hubiéramos visto es código. Porque vea, Diana, que el modelo lineal a la NOVA era solo estas líneas. Y para evaluar los supuestos, ocupas el modelo lineal. Entonces, básicamente ya uno teniendo el modelo lineal puedes hacer el ANOVA. El punto es, Diana, siempre tenemos que evaluar los supuestos. Siempre, siempre, siempre tenemos que evaluar los supuestos. Y es lo que estamos haciendo acá. ¿Me va siguiendo la idea? Sí. Sí. Bien, Diana, ¿cómo se evalúan los supuestos? Aquí está. Aquí vamos a sacar los histogramas, verlos y ver cómo nos da el asunto. Entonces, Diana, esa es la normalidad de los residuos. Concluye, ¿qué me decís? ¿Normal o no normal a ojímetro? Normal.
Bien. Esto, Diana, es lo que utilizamos para homogeneidad de la varianza. Y aquí tenemos los grupos C, B, alguna manera están. Lo que tenemos que evaluar, Diana, es que esto sea similar. Diana, no te veo. ¿Estás con la camarita? No, profe. Un No. toquecito. Ok, sí. Es que la gracia es verte, ¿ves? Pero bueno, Diana, el asunto es que nosotros lo que tenemos que evaluar es que la dispersión de cada uno de los grupos esté más o menos igual, no idéntico, eso cuesta un montón. Jordan, Sí, vos acá dijiste que para evaluar los supuestos hay que ver si es normal, ¿verdad? Igual como el supuesto que nosotros vamos a tener en el proyecto de que ¿cómo se llama? Si la maqueta cumple o no la distribución normal. Vos sugieres utilizar el apellido ese que no me acuerdo. el ojímetro, Perdón. Ah, el ojímetro, perdón. ojímetro, No, perdón. No, ya te digo el nombre. Disculpen, Shapiro-Wilk aquí lo tengo. o Sí, ese, Anderson-Pearson. Shapiro-Wilk. Ajá. ¿Vamos a hacer un ejemplo que aplique eso Más o simplemente adelante, siempre vamos? lo que pasa en estos ejemplos que vamos a hacer, la evaluación visual es suficiente. Y más cuando ya lo utilizamos con las curvas QQ. Pero en el proyecto ustedes sí, digamos, si es el Shapiro-Wilk para la otra semana, no, si esa es la respuesta que estás buscando para el proyecto. No, pero eso literalmente estás a un googlazo de encontrarlo, es muy Sí. súper sencillo. Ah, Entonces, la pregunta es, en definitiva, el proyecto no tiene que hacer todo, si tiene que hacerla o no. Sí, hay que hacer prueba formal, se pide. Entonces, hay que googlear. Sí, hay que googlear, correcto. Ok, entonces, ¿ves? Con gusto. Diana, ¿que estas varianzas se parecen o no? Un poco. Ok, ¿cuánto es un poco? 25%. Bien, ¿qué te parece, Diana? El criterio que vamos a definir de aquí en adelante es, si notamos un patrón, no es homogénea. ¿Qué es un patrón exponencial decreciente, creciente rectangular, decreciente triangular, algún patrón? Pero usted podrá decir, bueno, aquí el patrón viene plano y luego crece, viene plano y luego crece. Si el patrón usted tiene que escribirlo en 2 oraciones, no hay patrón. De hecho, vean de que esto es un par de outliers que de no existir, todo esto es lo mismo. Sin embargo, Diana, las evaluaciones visuales uno se pone nervioso porque son subjetivas y uno dice, si estoy cometiendo un error. Lo que pasa es que más adelante en el curso vamos a ver evaluaciones visuales donde no se cumplen y es súper evidente. Entonces, ya cuando uno ve que donde no se cumple lo evidente que es, usted ve esto y con toda tranquilidad usted dice, se cumplen los supuestos. ¿Me explico? Sí. Perfecto. Otra cosa, Diana, estás en tu tesis, no te pasa Shapiro-Wilk y no te pasa Levin test, que son las pruebas formales. No te pasó ninguna prueba formal, pero usted vio esto y usted vio esto otro. ¿Lo analiza o no lo analiza con análisis de varianza? Podría intentarlo. Tal vez como Lo, para obtener algún otro resultado. el punto es, visualmente esto sí cumple. Esto es normal y esto es homogéneo. Las pruebas formales son peligrosillas. Entonces, vos lo que harías es decir, se hizo evaluación visual de los supuestos, se concluyó de que cumplen, presentás, le decís al lector, vea, aquí está, eso es a lo que yo dije que cumplía, y puedes poner la nota, aunque las pruebas formales no pasaron, pero se tiene entendido que estas pruebas son delicadas ante ciertas circunstancias. ¿Me explico, Diana? Sí. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Sigo con José.
Profesor, una cosa, entonces, digamos, bastaría solo con calcular la varianza de cada una de las muestras, digamos, de cada algoritmo para saber si son. Es que, digamos, no me queda de todo porque es que son homogéneos, no me queda del todo claro. Ok. Voy a cortar el videito acá.